Padre, doy gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias por todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Padre Santo, necesitamos escuchar de ti esta tarde. Por favor, lléname de tu Espíritu Santo, ayúdame a poder compartir tu palabra con claridad y a dejar claro estas preguntas que muchos se han hecho. Te amamos, Padre Santo, te agradezco por todo lo que has hecho. En nombre de Jesús pedimos. Amén. Entierro o ser quemado, ser enterrado o ser quemado. La Biblia muestra cómo el pueblo de Dios trató los cuerpos después de la muerte. El tema no es meramente cultural, sino espiritual. Refleja nuestra fe en la resurrección. Enterrar siempre fue visto como un acto de honra y esperanza, mientras que quemar cuerpos en la Biblia aparece ligado al juicio, deshonra y borramiento de memoria. ¿Sí? El entierro como patrón bíblico del pueblo de Dios. El entierro vemos que es un patrón bíblico a través de la Biblia y en el pueblo de Dios. Vemos en Génesis 23, 19. Génesis 23, 19. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Okay, acá vemos que Abraham, ¿verdad?, preparó un lugar para su esposa donde iba a ser sepultada y la sepultó ahí. Es un entierro, era considerado un acto de respeto, ¿sí? Un acto de respeto y fe en la promesa de Dios. También vea conmigo Génesis 25, 9. Sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Hebrón, hijo de Zohar, que está en de Mamre. Ok, acá vemos también cómo los patriarcas, ¿sí?, la fe, fueron sepultados, ¿sí? Después mira conmigo Deuteronomio 34, 5. Deuteronomio 34, 5 y 6. Murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente del Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar que se sepultura hasta hoy. Ok, acá vemos también el Moisés, el gran siervo de Dios, fue sepultado, ¿sí?, por Dios mismo. Dios mismo lo sepultó. Creo que es el único en la Escritura que tuvo ese honor de ser enterrado por Dios y nadie sabe exactamente dónde, ¿sí? Mira conmigo más adelante, vamos a ver Mateo 27, 59. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo y allí abrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Okay. Acá vemos Jesús fue sepultado. Su entierro preparó el escenario para su resurrección, ¿sí? Otro ejemplo bíblico de un entierro. Ahora mira conmigo 1 Corintios 15. A propósito, hermano, en estudio bíblico, ¿sí? Va a haber muchos pasajes de la Biblia. 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Okay. La sepultura forma parte esencial del Evangelio y señala muerte real y anticipa resurrección real, ¿sí? El entierro de los creyentes refleja la misma esperanza de resurrección que proclamamos en Cristo. Entonces acá a través de la palabra de Dios vas a ver el patrón en general, siempre es de entierro, ¿sí? De enterrar el cuerpo. Sabemos que el cuerpo
muertos solo es un cuerpo, ¿sí? El alma, el espíritu están con Dios, ¿sí? El espíritu está con Dios, el alma puede estar o con Dios o puede estar en el infierno, pero sabemos que el cuerpo es solo un cuerpo, nada más. Pero aún así vemos el patrón en general de una sepultura. Ahora mire conmigo, vamos a ver la otra cara, ¿sí? Vamos a ver Levítico 10, versículo 1 y 2, si alguien puede leer. Acá ves lo contrario. Acá ves dos personas ofrecieron algo incorrecto a Dios, no fue apropiado y Dios no estuvo contento con ellos y los quemó. Acá el fuego aquí simboliza juicio inmediato sobre la desobediencia. Entonces, uno de las razones por la cual alguien en la palabra de Dios fue quemada fue por juicio de Dios, ¿sí? Acá ellos ofrecieron un fuego no autorizado en el tabernáculo. Hicieron un sacrificio que Dios no había autorizado y Dios los consumió. Dios los consumió como advertencia de lo que santo no se debe profanar. Estamos viendo el tema acerca si uno debe ser enterrado o debe ser quemado después de la muerte. ¿Sí? Ahora mira conmigo Josué 7:25. Le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Cúbrete, Jehová, en este día, todo lo que mí, lo que Dios ha peleado y los primeros después de peleados. Okay. Acá tenés Acán había tomado lo anatema en Jericó, había tomado algo en Jericó que Dios mandó que no toquen nada. Y Acán fue y tomó ciertas cosas para él. Y como consecuencia fue apedreado y fue quemado junto con las cosas que él había tomado indebidamente. Acá el hecho que él fue quemado, el cuerpo de él, de Acán, era señal de borrar su memoria de Israel. Borrar su memoria de Israel. Mire conmigo Amos 2:1. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por 4 no revocaré su castigo, porque moran huesos del rey de Edom hasta calcinar. Okay, acá vemos que Moab deshonró incluso a un enemigo muerto y quemando los huesos de esta persona, y Dios lo juzgó severamente. Lo juzgó por haber quemado los huesos de alguien muerto. Algo interesante, ¿no? Algo interesante para considerar. Acá el fuego sobre los restos humanos era un acto de deshonra extrema. Acá había alguien en cierta forma, o los huesos de alguien que había vivido antes, ¿verdad? Y viene otra persona y los quema, o en cierta forma está mostrando deshonra hacia la vida de esa persona que había vivido antes. Y a Dios dice, eso no va conmigo, eso no es correcto. Mira conmigo Génesis 19:24. Génesis 19:24 y 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma, sobre Gomorra, azufre, fuego, lugar de celos, y destruyó las ciudades y toda la vida de la vida, con todos los moradores de las ciudades y el fruto de la tierra. Pues acá vemos que el fuego aquí representa juicio total, ¿sí?, sobre estas ciudades, destrucción sin memoria honorable.
sin memoria honorable. En la palabra, en la Biblia, vas a ver fuego aplicado a personas o cuerpos. No significa honra, en ningún momento es algo honroso, ¿sí? Sino juicio, vergüenza y borramiento de memoria. El entierro proclama nuestra esperanza de resurrección. 1 Tesalonicenses 4:16. Descenderá del cielo y los muertos de Cristo resucitarán de nuevo. La sepultura, hermanos, apunta a la esperanza gloriosa de una resurrección futura en Cristo. También tenemos Daniel 12:2, lo leo, no tienen que buscarlo, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El entierro es descrito como dormir en el polvo esperando despertar la resurrección. Entonces, hermanos, el entierro no es perder el cuerpo, es sembrarlo con esperanza, o una ilustración de ello que señala 1 Corintios 15. En la Biblia presenta el entierro como patrón del pueblo de Dios, el patrón al seguir, lleno de fe y esperanza en la resurrección. En contraste, la quema de cuerpos está asociada al juicio, deshonra y borramiento de memoria. Sí, como vimos, el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo y debe ser tratado con dignidad hasta el día de la resurrección, ¿sí? Debe ser tratado de esa forma. Ahora, con todo eso dicho, mi opinión personal es que siguiendo esto es mejor que una persona, creyente o no creyente, sea enterrado. Es lo mejor, es mi punto de vista de acuerdo a esto, ¿sí? Al menos que tú quieras que tu nombre sea borrado y que nadie se recuerde de ti. Entonces, de acuerdo a eso, es seguir el patrón de tener tu cuerpo quemado. Al fin y al cabo, cada uno hace su decisión, ¿verdad? Da cuenta el Señor. Capaz no es un tema sumamente importante de una forma u otra, pero es una pregunta que surge, ¿no es cierto? Y es importante por lo menos tener más información, ver en la palabra de Dios, vemos el patrón en general que presenta la Biblia de que el cuerpo debe ser enterrado, como vimos en todos los pasajes. A través de toda la Biblia vemos todas las personas desde principio hasta el final son enterrados con dignidad, con honra. Uno puede ir hasta hoy en día, muchos de ellos sus sepulcros, donde todavía están, vamos a decir, los restos, si se puede decir, en ese lugar, y uno puede tener memoria de esas personas, ¿no es cierto? Ya hace años no lo hago, pero de niño varias veces mis padres me han llevado al el lugar, ¿verdad?, donde las personas son enterradas. Y caminamos por ahí, ¿verdad? Caminamos, miramos las placas, las piedras, las tumbas, todas las cosas que había, y ver cosas sencillas y cosas extravagantes, y los mensajes, y los nombres, las fechas. Pero detrás de todo eso hay una memoria. Y uno va y recuerda y puede ver y tiene una memoria. En cierta forma, cuando uno es quemado, no está. Yo entiendo que una vez se guarda la ceniza y todo eso, pero no es lo mismo. Entonces, bueno, eso es el tema ese. Ahora, sigamos. ¿Qué dice la Biblia sobre una mujer siendo pastor? Una mujer siendo pastor. Si una mujer puede ser pastor. Hoy en día cada vez hay más mujeres que pastorean. O sea, que por lo menos se ponen ese título. Entonces, es algo importante saber, ¿es correcto o no es correcto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Hoy en día
hay mucho debate sobre si las mujeres pueden ocupar el rol de pastor en la iglesia. Algunos dicen que la cultura cambió. Otros dicen que Dios da dones a todos sin distinción. Pero lo que importa, hermanos, no es la opinión del hombre ni la tradición, sino la palabra de Dios, ¿sí? Ahora vamos a ver más de ello. Dios estableció un orden en la creación. Vaya conmigo a 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Okay, acá vemos un orden, ¿sí? Desde la creación, Dios establece un orden de autoridad. Eso empieza con Dios como cabeza, el hombre sigue, después la mujer. Ese es el orden que Dios nos da. Esto no significa que la mujer sea inferior de ninguna forma, solo que tiene otro rol, un rol diferente, no un rol de autoridad sobre el hombre, ¿sí? Vea conmigo Génesis 2:18. ¿Quién sabe más de Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Okay, entonces acá vemos el rol que la mujer debe cumplir, ser ayuda idónea para un hombre, servir a un hombre, no liderar al hombre, no estar por encima del hombre, ¿sí? Esto va, yo entiendo, en contra de la cultura de hoy en día, completamente en contra de ello, pero volviendo a lo mismo, no importa la cultura, no importa el sistema, importa lo que dice la palabra de Dios. La Biblia prohíbe claramente que la mujer enseñe o ejercite autoridad sobre el hombre. Mira conmigo 1 Timoteo 2:11. 1 Timoteo 2:11 y 12. Dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Okay. Acá el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, prohíbe a la mujer tener autoridad doctrinal sobre los hombres en la iglesia. Esto, hermanos, no es cultural y lo vemos, mira conmigo los próximos 2 versículos, 13 y 14. Acá da la razón. Que Adán fue formado primero, después Eva, y Adán Pausa ahí un segundo. Adán fue formado primero. Hay un orden. Un orden, ¿sí? Siga. después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Okay. 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, 34 y 35. Pues también también en las congregaciones, porque no les es permitido hablar y no que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la mesa. Okay, acá vemos que Dios ordena que la enseñanza bíblica, doctrinal y el gobierno de la iglesia, si se puede decir, el gobierno espiritual, sea hecho por el varón, sea hecho por un hombre, no una mujer. Los requisitos del pastor y anciano son exclusivamente masculinos. Mira conmigo 1 Timoteo 3. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Acá no indica que una mujer pueda ser obispo, ¿no es cierto? No está. Una mujer no puede ser marido de una sola mujer.
bastante claro. El obispo, otra palabra por pastor o anciano, ¿sí? Vemos acá, vamos a ver también Tito 1, 5 y 6. Tito 1, 5 y 6. Por esta causa te dejé en Creta, para que torcieses la deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Acá vemos una vez más el requisito, ¿verdad? Marido de una sola mujer, indicando que es para un varón el rol de el pastor, obispo, anciano, ¿sí? Como quieras decirlo. El valioso ministerio de la mujer en la iglesia. Mira conmigo Tito 2, 3 y 5. Ahí mismo donde estás, hermana, 2, versículo 3 al 5. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ok, acá vemos que la mujer, aunque no puede pastorear sobre los hombres, tiene un rol importante, ¿sí? Puede servir, puede hacer muchas cosas, puede discipular, orar, puede ayudar a la próxima generación, ¿sí? Hay muchas cosas que puede hacer y es importante y es necesario que haga, ¿sí? Muy necesario que haga. Mire conmigo Romanos 16, 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual os diaconiza de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Acá vemos algo interesante. Acá vemos una mujer como diaconisa. Diaconisa, un rol muy importante en la iglesia, el del diácono. Y vemos que Dios usaba a las mujeres en este rol como colaboradoras del ministerio y sustentadoras de la obra. Diaconisa. ¿Alguien sabe qué es o qué representa una diaconisa? Una servidora, amén. La palabra diaconisa viene del griego que significa siervo, siervo, siervo o ministro. Literalmente alguien que sirve a otros, alguien que sirve a otros. En el sentido general, todo creyente es llamado a ser siervo de Cristo, de la iglesia y de la iglesia, pero hay algunas personas que tienen un rol aún más importante de servicio, ¿sí? Apartado para ello son los, se puede decir, diáconos o en este caso, diaconisa una mujer. En el sentido específico, un diácono es un cargo de servicio en la iglesia mencionado en 1 Timoteo 3, 8 al 13, donde se establecen requisitos claros.
En el caso de Febe, Pablo la llama diaconisa porque cumplía el rol de servicio oficial en la iglesia de Cencrea. Su ministerio estaba enfocado en ayudar, sustentar y servir a los creyentes. Entonces la Biblia enseña claramente que el pastorado está reservado ¿para quién? Para el hombre. Ahora, y que la mujer también tiene un rol importante de servicio, muy importante, y que puede hasta ejercer en el nivel, vamos a decir, de diaconisa, siempre en cuando no tenga autoridad sobre el hombre, porque el orden es Dios, hombre, mujer. Y si quiere seguir bajando, podría ser los niños. Y después los perros, amén. No se debe alterar ese cambio. Cuando tú pones una mujer acá adelante a enseñar la palabra de Dios a los hombres, alteras el cambio, alteras el orden, mejor dicho, y estás poniendo una mujer en una autoridad sobre el hombre y no es correcto, ¿sí? Estamos total de acuerdo, hermano, total. Sí, la mujer es sumamente importante, es en los ojos de Dios es igual, es un ser humano más, ¿no es cierto? Sí, seguramente, tal cual. No, el hombre que tiene una mujer espiritual tiene un tremendo tesoro, un tremendo valioso, muy, muy valioso. Y no quiero con esto tratar de hacer ver que la mujer sea inferior de ninguna forma, ¿sí? Cumple otro rol en la iglesia y nunca, lo que no debe hacer es tener autoridad sobre el hombre, ni en el hogar, ni en la iglesia, ni en el gobierno, ni en ninguna forma. Ahora, como dijiste, en el hogar son una sola carne. Funcionan, el matrimonio debe funcionar junto, pero al fin y al cabo es responsabilidad del hombre. Al fin y al cabo la última decisión lo debe hacer el hombre porque Dios va a pedir cuenta al hombre, no a la mujer, ¿sí? Y también, por como vimos ahí, que la mujer fue engañada, no el hombre. Entonces sí, coincido, hay que conversar todas las cosas, hay que hacer decisiones juntas, hay que trabajar juntos. Una madre enseña a sus hijos, después una mujer enseña en la iglesia, a los niños, a otras mujeres. Es de sumo valor y importancia, es necesario. No podremos existir sin la mujer, ¿no es cierto? Vamos a ver el llamado o los requisitos de un pastor, ya que estamos medio conectados con ello. Los requisitos de un pastor, o qué hace a alguien un pastor, o qué se espera bíblicamente de un pastor, ¿sí? Un pastor no es un oficio. No es un oficio, hermano. Hay muchos que están hoy en día como oficio. No lo es. No lo es. Tampoco es un título de prestigio. El pastor es alguien quien Dios pone y es alguien quien Dios quita. Y no debe ser ni más ni menos que ello. Es un llamado santo de Dios que requiere una vida probada, fiel y ejemplar. La Biblia establece claramente las cualidades que debe tener un hombre para servir como pastor, anciano, obispo, como quieras ponerlo, ¿sí? No todos los que desean ser pastores están cualificados. No todos. No es malo desear, pero hay que estar cualificado. Porque el ministerio exige más que el deseo, exige carácter, madurez y fidelidad. Vamos a ver 1 Timoteo 3, 1 al 7. 1 Timoteo 3, hay dos pasajes principales en la Biblia donde nos dan los requisitos para un pastor. 1 Timoteo 3, versículo 1 al 7. ¿Quién quiere leer? Palabra fiel
Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Okay. Ahora Tito 1, 7 al 9. Tito 1, 7 al 9. Y después voy a pasar rápidamente uno por uno y cada uno de estos requisitos. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda aceptar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Okay. Entonces, el primero que vemos acá es irreprochable. Irreprochable. Significa que no hay acusaciones firmes contra su vida moral o espiritual. El pastor debe ser ejemplo en su conducta. Debe ser ejemplo. Marido de una sola mujer. Yo a veces me da cosa las personas que recontratuercen la palabra de decir una mujer puede pastorear. Me dicen, una de las cosas que dicen que esto ya no aplica hoy en día. Entonces yo puedo elegir qué porción de la palabra me aplica y qué no. Entonces, ¿qué acaso yo soy juez? No. La palabra no cambia, Dios no cambia, hermanos. ¿Sí? Y cuando dice marido de una sola mujer, para mí es muy claro. No sé, para algunos no lo es, pero para mí es. ¿Qué significa? Fidelidad matrimonial, compromiso exclusivo con su esposa. Enseña pureza y constancia. Ahora, entre paréntesis, creo, y hay diferentes opiniones en este caso. Hay los que dicen que un pastor puede tener una sola esposa en toda su vida. ¿Sí? La palabra acá dice marido de una sola mujer, no necesariamente significa, a mi impresión, de una mujer en toda su vida, pero sí de una mujer a la vez, ¿no es cierto? En el caso de mi pastor, su esposa falleció. Él al tiempo se volvió a casar, ¿sí? Hizo las cosas correcto delante del Señor. Siempre en ese sentido correcto. O sea, eso es, así lo veo yo. Creo que está bien así. El que lo ve que debe ser una sola mujer y nadie más, no está mal. Por ejemplo, el pastor Salazar en la conferencia lo mencionó. Él dijo, yo voy a ser el esposo de mi mujer y nadie más en toda mi vida. Es su decisión y tampoco está mal. Sí, Santiago. Es cierto, me había olvidado. Es otro punto de controversia en el tema. Yo creo en ese tema porque el Dios... Sí, es peor todavía. A mi impresión, en ese caso, no está cualificado para ser pastor, porque Dios habla que el matrimonio es de por vida, solo la muerte los separa, ¿sí?
Uno sí puede hacer un divorcio legal, una forma legal ante los hombres, una división, pero ante Dios están unidos hasta la muerte. Entonces, basado en ello, creo también que en ese caso esa persona está, por lo menos hasta que su esposa anterior no muera, no está cualificado para ser pastor. No, o sea, sí está cualificado para servir, obvio que sí. Todo hijo de Dios está cualificado para servir y puede servir en muchísimas cosas, pero no ser pastor. Es así, yo lo entiendo a la Escritura, otros capaz lo entienden diferente. Está bien, pero siempre nos basamos en lo que la palabra dice, ¿sí? Y creo que hay que ir con ello. Dice sobrio, hombre disciplinado, serio en la fe, sin extremos, refleja dominio propio y seriedad en la vida cristiana. ¿Okay? Prudente, capaz de tomar decisiones sabias y equilibradas. No actúa impulsivamente, sino con juicio espiritual. Decoroso, vida ordenada, respetable, sin escándalos. Su comportamiento refleja respeto por Dios y por los demás. Esos son los requisitos, morales de carácter. Después tenemos los requisitos relacionales, que son hospedador, abierto a recibir ayuda en su casa, o a recibir y ayudar en su casa, El ministerio se vive en comunidad, no en aislamiento, ¿sí? Yo no tenía idea cuántas visitas iba a recibir yo como pastor. Nunca tuve tantas visitas hasta que empecé a trabajar acá y creo que no pasa un mes que no recibo visitas. Es increíble. El lunes o el martes, esta semana también recibí visitas. Siempre recibo visitas. Me avisan en el último momento, Benjamín, estoy yendo a verte, y bueno, ya hay que recibir, amén. Es parte de ser hospedador. Amable, paciente, trato tierno, compasivo, accesible. Los pastores no deben ser duros ni fríos. Apacible o no pendenciero. Promueve la paz, no las divisiones. Controla sus palabras y emociones en medio de los conflictos. De buen testimonio con los de afuera. Respetado incluso por los creyentes, por los que no son creyentes, ¿sí? Si su vida fuera examinada por el mundo, no habrá mancha grave sobre él. Después tenemos requisitos espirituales. Apto para enseñar, capaz de explicar fielmente la palabra de Dios. Debe nutrir a la iglesia con enseñanza bíblica clara. Retenedor de la palabra, fiel. Firme en la doctrina, capaz de refutar el error y defender la fe. No un neófito, no debe ser recién convertido, ¿sí? Requiere madurez espiritual y experiencia probada. Requisitos de control personal, no dado al vino, libre, esto significa libre de dominio por el alcohol o otras adicciones, ¿sí? No pendenciero, no violento ni agresivo, no codicioso de ganancias deshonestas, no busca el ministerio como un medio de enriquecimiento, ¿sí? No avaro, no amante del dinero, vive contento y desprendido. No soberbio, no arrogante, no se cree superior. No iracundo, no de mal genio, paciente y controlado. Después, por último, requisitos en el hogar. Gobierna bien su casa. Su liderazgo comienza en el hogar, debe cuidar de su familia antes que de la iglesia. Antes que de la iglesia. Esto es
uno de los requisitos que más creo que se rompen, por lo menos entre pastores que de nuestro círculo, voy a decir así, cuidan bien a todos menos a su familia. Y pasan los años, no se notan en principio, pasan, más adelante se nota, y es muy triste. Hijos creyentes y obedientes, hijos bajo disciplina y respeto. El testimonio del hogar refleja la capacidad de guiar a la iglesia. Entonces, en conclusión, el pastor no es definido por su elocuencia, diplomas, carisma, sino por su carácter y fidelidad a Cristo. Estos requisitos son el estándar divino para proteger a la iglesia y garantiza que el liderazgo refleje al corazón de Dios. Hermanos, estos requisitos son muy importantes. No se debe tomar a la ligera. Yo conozco gente que lo toma a la ligera. No, eso no es tan importante. No, yo creo que ya no aplica tanto como hoy. Y lo hacen a un lado como para poder ponerse en el lugar de decir yo puedo ser pastor. Y se justifican y hacen daño a la causa de Cristo, porque no caen debajo de los requisitos del Señor. ¿Sí? Rápidamente, hermanos, porque ya se nos acabó el tiempo, vamos a ver los requisitos y el rol de los diáconos, porque va de la mano muchos que son iguales. 1 Timoteo 3, 8 al 13. Los diáconos asimismo deben ser honestos, libres, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y después ejerzan el diaconado. Son de lo que decimos. Okay. En la Biblia vemos dos roles de liderazgo en la iglesia, el pastor y el diácono, o puede decir el obispo o el anciano y el diácono. Ahora, yo sé que hoy en día hay otros términos, como asistente, pastor, hay muchos términos, muchos títulos, ¿verdad? Muchas formas de describirlo. Pero si vamos a volver a lo que la palabra de Dios enseña, que hay un pastor, que es el pastor a cargo de una congregación local, y después pueden ver múltiples diáconos, ¿verdad? Múltiples siervos. Sabemos que diácono significa siervo, ¿verdad? Aunque capaz le ponemos otros títulos nosotros capaz hoy en día, pero es justamente eso, son siervos y tienen sus requisitos. El obispo, el anciano, el pastor es llamado a enseñar y a guiar espiritualmente, y los diáconos son llamados a servir y apoyar la obra de la iglesia. La palabra diácono viene del griego, bueno, ya vimos eso, que significa siervo, servidor o ministro. No es un cargo político, hermanos. No es un cargo político. No es un cargo para decidir y llevar autoridad sobre la iglesia. Es un cargo de servicio. Es alguien sometido a servir a la iglesia, servir al pastor. La iglesia primitiva instituyó a los primeros diáconos para atender necesidades específicas, como mencionó el hermano hace rato, si en Hechos 6, 1 al 6, no tiene que ir ahí. Entonces los requisitos, vemos acá los requisitos morales son honestos. Los diáconos deben ser íntegros, confiables, con una vida recta. Su palabra debe reflejar su carácter. Sin doblez, no hipócritas ni de dos caras. Lo que son en público deben ser en privado. No dados a mucho vino, o sea, no esclavos de hábitos que comprometen su testimonio, que reflejen bien el dominio propio. No puedes tener un diácono que anda un domingo a la tarde emborrachado, hermano. No puede ser, o sea, no da testimonio del Señor. Tiene que tener dominio propio. No codiciosos de ganancias deshonestas. No buscan beneficio personal del servicio en la iglesia.
No busca, es que yo consigo este cargo o esta posición para posicionar mejor para tener más para mí. No se trata de eso. Deben ser ejemplos de generosidad y contentamiento. Requisitos espirituales. Guardan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Tienen doctrina firme y una vida de que respaldan lo que creen. No solo conocen la fe, la viven. La viven. Irreprensibles tras la prueba. Antes de ser diáconos deben ser probados en su carácter y servicio. La iglesia observa su fidelidad antes de confiarles el cargo. Requisitos familiares: marido de una sola mujer. Fidelidad matrimonial, igual que los de los pastores. Acá vemos lo mismo. Refleja estabilidad y testimonio en el hogar. Que gobierne bien su casa e hijos. Si no dirige bien su hogar, no podrá servir bien en la iglesia. Esto también, yo no entiendo por qué, es muy sencillo esto, pero es capaz de toda esta lista, por lo menos lo que me viene a la mente, lo más, ¿cómo se llama la palabra? Lo más ignorado. Cuando escuchas de personas que tienen un cargo de liderazgo, que son ejemplares en la iglesia, pero en su vida personal es un desastre, en sus hogares es un desastre, su matrimonio es un desastre. Da muy mal testimonio el Señor. Y en el frente capaz pueden servir, pueden trabajar, pueden hacer muchas cosas y lo pueden hacer con tremenda excelencia, sin ninguna duda. Pero Dios da a entender que lo más íntimo, lo más personal, ¿verdad? En su familia es más importante que servir. Más importante que estar al frente, mucho más importante. Que gobierne bien su casa. El hogar es su primer prueba de liderazgo y servicio. No hay cosa más fea que yo pueda escuchar que de un líder en una iglesia o de un siervo de Dios, un pastor, que en su vida privada, en su hogar, está todo pata para arriba. Es algo muy feo y desgraciadamente se ha vuelto muy común. Requisitos para las esposas o diaconisas. 1 Timoteo 3:11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Algunos interpretan que la palabra esposas de diáconos, otros la interpretan como diaconisas. Cualquiera de los roles exige honestidad, exige no ser calumniadora, no generar divisiones, contiendas, exige sobriedad, exige fidelidad en todo, ¿sí? Y hay una recompensa para el diácono, hay una recompensa especial. 1 Timoteo 13, perdón. Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Okay, entonces hay recompensa especial para estas personas que sirven en este rol. Y hermanos, es bueno aspirar a ello. Es bueno, tanto como mujer, como hombre, decir, yo quiero poder llegar a poder servir a esa capacidad y trabajar por ello, ¿verdad? Pedirle a Dios, Dios, permítame hacer ello, permítame llegar al punto donde puedo ser un siervo, no por el título, no se trata de un título. Yo creo personalmente que en la iglesia pueden ver muchísimos diáconos sin título de diácono, ¿sí? Normalmente en las iglesias bautistas se elige a ciertas personas y se define como el título oficial de diácono. Hágalo o no, muchos podrían ejercer el rol sin el título, podrían cumplir con los requisitos y podrían servir, porque sinceramente se trata de servir. Y si tú dices, yo quiero, yo anhelo eso, bueno, hermano, sirva
Sirva a tu hermano en Cristo, sirva para la iglesia, sirva de todo corazón, sirva al Señor sobre todas las cosas. Y si Dios quiere, Dios puede permitir que llegues a cumplir ese rol y tener esa recompensa como habla acá. Entonces, cerrando acá, a ver si puedo tratar de cerrar acá rápidamente. Los pastores se enfocan en la oración y la palabra, y los diáconos o diaconisas sirven en las necesidades prácticas. Ayuda a los pobres, distribución de la organización, todas las cosas. Y qué lindo sería, o sea, yo me pongo a pensar, digo, sería llegar al punto donde no tengo que ni siquiera pensarme en nada, solo en estudiar la palabra y enseñar, nada más. Y saber que hermanos de la iglesia se encargan de todo. Nunca pensar que yo sé que se va a hacer sí o sí, porque hay siervos que buscan servir al Señor y hacer las cosas con excelencia, hacerlo correctamente para honrar al Señor. Hasta que llegue ese día, tengo que también preocuparme de esa área, ¿no es cierto? Y al preocuparme de esa área, me quita de lo que podría ser mi estudio de la palabra y mi enseñanza para ayudarles, ¿no es cierto? Si yo tengo que ponerme a ver por qué esta cámara no anda bien, porque hoy día nos dimos cuenta que hay un problema con esta cámara, me ocupa tiempo que otra persona podría servir y poder aprender de ello y darle solución y ya está. Y no tendré que yo tener que preocuparme de eso, por ejemplo, ¿viste? O del hecho que cualquier cosa por lo mismo. Entonces, ¿quién elige a los diáconos y pastores? ¿Quién elige? Okay. Dios y los hermanos. Los pastores son llamados por Dios. Dios los elige. Dios los elige. Son confirmados por la iglesia, ¿sí? Pero Dios elige al pastor. Puedes ver ahí, y no lo vamos a ver por tiempo, pero Hechos 20, 28 y 1 de Pedro 5:2. Hechos 20, 28 y 1 de Pedro 5:2. Los diáconos son elegidos por la iglesia. Son elegidos por la iglesia, pero deben cumplir los requisitos bíblicos. 20, 28 y 1 de Pedro 5:2. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Ambos cargos son reconocidos públicamente por la congregación y imposición de manos. Tenemos Hechos 6:6 y 1 Timoteo 4:14. ¿Sí? Espero que le ayude por lo menos a entender un poquito más de este tema, de quién debe ser pastor, quién no. Sabemos de entrada que una mujer no, pero tampoco solo porque sea hombre, solo porque tenga, no sé, vamos a suponer un título de que estudió teología, o porque tenga carisma, o porque sabe hablar en público, o porque tenga talento, o vaya a hacer cuantas otras cosas, no los cualifica, ¿sí? Hay una lista donde se debe analizar, y cuando alguien anhela cualquiera de los dos cargos, debe analizarse si puedo yo cualificar, y si no, ante Dios buscar que Dios lo cambie, lo purifique, lo moldee al punto donde podría estar cualificado para ello. Y si en su momento, si Dios desea, Dios lo elevará al punto de servicio donde pueda servir en esa capacidad. Y la verdad es un trabajo honroso. Es un trabajo honroso, sea ser pastor, ser diácono o diaconisa. Y yo creo que todos debemos aspirar en su perspectiva forma en uno de los tres. Dice, yo anhelo llegar a ello. Debe ser nuestra aspiración, nuestra petición, nuestro trabajo debe ser a ello. Y capaz tú debes arrancar por decir, yo quiero llegar al punto de poder servir para ser cualificado para ser diácono o diaconisa. Y en ese
trayecto, si Dios pone el anhelo para ser pastor, en su momento capaz más adelante pueda llegar a ello, ¿no es cierto? Y gloria a Dios por ello. Y hace falta, hermano, hace falta más personas que sirvan, hace falta más pastores. Y siempre hace falta. Siempre hay falta de obreros, ¿sí? Los obreros son pocos, dice la palabra. Eso lo dijo Jesús y es la verdad hoy día. Son pocos. Y son pocos, ¿por qué? Porque nosotros no estamos dispuestos a servir. No estamos dispuestos a aspirar a ello. Decimos, no, es mucho trabajo. Ay, no, pero a mí me gusta mi pecado. Me gusta mi vida. Me gusta salir y darme el desenfreno a mis lo que sea. Y no queremos vivir una vida de santidad, una vida entregada al Señor, una vida, ¿verdad? Buscando agradar a Dios sobre todas las cosas. Y por eso no servimos como podríamos. Y hay siempre una falta de obreros. Espero que sea de bendición, hermanos, la enseñanza de hoy. Sí, el diácono y la diaconisa simple y sencillamente son siervos. Son personas que sirven, no necesariamente en una forma específica, pero estamos hablando en general en la iglesia. Ahora, puede ser específico, como no, pero sobre todo son siervos del Señor, siervos del pastor y siervos de todos los hermanos en la iglesia. Entonces ellos cumplen ese rol de servir. La palabra diácono significa servidor, servir, ¿sí? Vamos a orar y vamos a cerrar. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo entre nosotros. Te doy gracias por tu instrucción es clara en estos temas sencillos. La verdad no es la gran cosa. A veces nosotros en nuestra aspiración de querer hacer algo contrario a tu palabra, buscamos torcerlo para nuestra conveniencia. Y Padre, te pido perdón por ello. Estamos mal. Te ruego que nos ayudes a cada día más a entender más de tu palabra y seguirlo con un corazón dispuesto a seguir lo que sea que tú nos muestras, que tú tienes para nosotros, que quieres para nosotros. Que estemos dispuestos, Padre, por favor, como iglesia, a no seguir un molde porque se nos enseñó, porque es tradición o porque el bautista lo hace, sino hacer solo lo que tú nos mandas y solo lo que tú quieres. Y estar dispuesto a cambiar, a moldear cualquier área de nuestra vida si tú nos muestras a cualquier cosa en tu palabra. Y Padre Santo, hoy vimos tres temas de tu palabra. Doy gracias por ello, doy gracias por el tiempo que podemos compartir y dejar estas cosas más en claro. Y te ruego que guarde y proteja a cada uno mientras va a sus casas y que nos le des un día muy productivo mañana a cada uno de nosotros. Te amamos, Padre Santo, te agradecemos por tu misericordia, por tu gran bendición cada día que nos das que no merecemos. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén.